Sigamos. Vamos a seguir con la iglesia de Sardis. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice que la carta a la iglesia de Tiatira es de la más larga. La más larga. Mire todo lo que tiene. Tienen esa doctrina y no han conocido, mejor dicho, las profundidades de Satanás. Ahora vamos a pasar a la iglesia de Sardis. Vamos a ir avanzando. Apocalipsis 3, capítulo 1 dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, porque si no velas, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis significa los que escapan o la renovación. Algunos escritores identifican este significado. Pero Sardis es conocida más como la iglesia muerta. Como la iglesia muerta. Pero tenía primero un concepto de sí misma donde ella dice que vive, porque tienes nombre de que vive. Lo que había sucedido dentro de la iglesia era casi igual a lo que había pasado con la ciudad. Había un terremoto que había acontecido en todo ese sector y Sardis tuvo diferentes periodos en que estuvo más socialmente muerta. Y asimismo se veía dentro de la iglesia del Señor. El Espíritu de Dios estaba allí muerto. No había la vida del Espíritu de Dios en la iglesia de Sardis. Pero ella tenía una apariencia de que vive. Ella tenía una apariencia de que estaba bien. Ella tenía una apariencia, porque ella tuvo un esplendor. La ciudad como tal tuvo su esplendor. Y el esplendor de la ciudad era que habían sido el centro de la lana y el vestido. Y también de que ahí se fabricaban las monedas de oro y de plata. Se dice que de allí fueron las primeras monedas en esa ciudad que se utilizaron ese tipo de materiales para hacer la moneda. Pero eso pasó porque los diferentes acontecimientos naturales hacían que esta ciudad volviera a la vida económica y volviera otra vez y bajara. Y así en una inconstante. Asimismo, la iglesia del Señor en esa inconstancia que tenía la ciudad también estaba en lo espiritual. Y por eso el Señor le dice, tienes la apariencia de que vives. Aparentas que estás vivo. Aparentas que conoces todas las cosas. ¿Y por qué una iglesia puede morir? ¿Por qué una iglesia puede morir? ¿Qué pasa para que un creyente pueda morir? Nos lo habla el apóstol Pablo en Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo enseña y nos habla que por el pecado estábamos muertos, por los pecados y los delitos cometidos hacia Dios. Estábamos muertos, no teníamos vida. Entonces, ¿qué podemos decir de Sardis? Que Sardis estaba plagiada de pecado. Aleluya. La iglesia de Sardis era una iglesia carnal, mientras que la iglesia de Pérgamo era la iglesia mundana, libertina.
La iglesia de Sardis estaba muerta porque la carne tomó tanta fuerza y no había purificación y no había santificación, sino que se quedaron solo con la gloria pasada, con que Dios se movió, con los milagros que Dios hizo, con todo lo bonito y lo extraordinario de Dios, esa brillantez de la gloria del Señor en la iglesia. ¡Qué bueno, qué bonito! Pero Dios se fue de ahí. Dios estaba diciendo, estás muerta, Sardis. Y así hay muchos creyentes que podemos aparentar que vivimos, que podemos aparentar que tenemos al Espíritu de Dios, que podemos aparentar que estamos bien, que podemos aparentar delante del Señor y aún nos podemos lanzar porque vemos al hermano y podemos aparentar una vida del Espíritu, que estamos vivos, pero dice el Espíritu de Dios, dice, estás muerta. No podemos aparentarle a Dios. Al Señor no le podemos mentir. Podemos engañar al hombre de Dios. Podemos engañar al colaborador, al ministro, al líder, al ujier. Podemos engañarlo, pero no podemos engañar a Dios, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce. El dominio de la carne tomó lugar en la iglesia. Y entonces el pecador no se arrepentía de su pecado, sino que se acumulaba y se acumulaba. Y por eso dice el Señor que en otro tiempo debías haber andado así, pero volviste a la carne como la iglesia de Gálatas. Oh, Gálatas insensato, porque habéis comenzado en el Espíritu y habéis terminado en la carne. Así mismo estaba la iglesia de Sardis por el pecado y la maldad. Aleluya. Y así mismo hay creyentes. Comienzan en el Espíritu, pero esto aquí, el Señor dice en su palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. Es el que persevere, no el que tenga el conocimiento, no el que sepa, no el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. No el que dice, sí, yo soy cristiano evangélico, pero el Espíritu de Dios no da testimonio de que en verdad tengas al Señor allí. Y el Señor le habla y le dice, Sardis, tienes lo poquito que está allí, lo poquito, lo diminuto que tienes. No lo dejes que se muera. La palabra que tienes, lo poquito que te queda de mí, Sardis, no esperes que se muera, porque una iglesia puede morirse, por los delitos y pecados. Pero ¿cuál es la labor? ¿Cuál es la labor de nosotros como siervos de Dios? Por eso muchos no gustan de los siervos del Señor. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. El que está esclavo en el pecado no hace caso. No les gusta, prefiero estrellarme, dijo alguien por ahí. No me importa, yo prefiero estrellarme. ¿Por qué? Porque quieren el pecado, quieren seguir, porque la profecía es el freno de Dios para el pecado, para que caiga el temor de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se va, cuando el Espíritu de Dios no queremos que hable, cuando el Espíritu de Dios no quiero que ministre, cuando no amamos la presencia de Dios, cuando no amamos lo que Dios nos quiere decir, cuando no valoramos su presencia, cuando nos hastiamos de este maná, cuando nos hastiamos de que Dios esté diciéndonos el camino en que debemos andar, esto hace que incremente el pecado y que el espíritu que mantiene la vida de la iglesia se apague. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vemos a muchos creyentes porque no permiten que Dios hable. No quieren que Dios les hable. Si me van a hablar, no. Invítame a otra congregación menos a Dios Fuente de Poder. Invítame a otra parte, pero no me invite. No es que yo no creo en la profecía. No es que yo no creo. ¿Por qué? Porque la profecía frena al pecador. Y por eso se levantan movimientos, corrientes teológicas para ir en contra de la palabra profética. En contra de la palabra profética verdadera. Porque lo que quieren oír es prosperidad, dinero, plata, la doctrina de Balaam. Plata, billete. Dame plata. Y ahí sí, no me importa, ahí sí.
pero que me digan que soy pecador, que me digan que el pecado está a la puerta, que me digan que tengo que santificarme, que me digan que tengo que purificarme, que me digan que tengo que dejar el amor al dinero, que me digan que tengo que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Eso no me gusta. Yo prefiero mejor vivir mi vida al estilo de la iglesia de Pérgamo, en libertinaje. Aleluya. Pero ¿cuál fue el final? ¿Cuál es el final de la iglesia de Sardis? Una iglesia muerta, una iglesia sin vida, una iglesia donde, mira, la mayoría de creyentes, por lo menos en esta ciudad de Bogotá, uno les dice, en la universidad, me dice, yo soy cristiano. Y los veo en la esquina tomando cerveza de la universidad, escuchando música, fumando. Ay, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia tal. Pero la vida de Dios no está. La vida de Dios no opera. La vida del Espíritu Santo no redarguye. Siguen andando en las mismas andanzas del mundo. Siguen la misma carnalidad. Siguen fornicando. Siguen adulterando. Siguen haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero dicen, soy cristiano. Pero cristianos muertos. Por eso Sardis es la iglesia muerta, donde la mayoría de la población que estaba y que residía allí en esa congregación, en esa comunidad, estaban muertos. Y esto es muy actual, hermanos. Esto es muy actual. Visita uno una congregación y todo el mundo muerto. No hay vida de Dios porque no le permiten a Dios que hable, no le permiten que Dios ministre, no le permiten que Dios sea el que ministre. Se le da tanto espacio a la música, a la alabanza y el poquito espacio a la voz de Dios. Porque la alabanza, uy, sí, chévere, sabroso, qué rico, bien, Pero la palabra de Dios para corregir el pecado, no. Y los predicadores de hoy en día no quieren enseñarle la verdad de Dios, sino que quieren ponerle vendas mágicas al pueblo para que el pueblo no entre el arrepentimiento. Una ola fuerte y ferviente que hay hoy en día donde se anuncia que la salvación no se pierde. Y por eso vemos cristianos que dicen que son cristianos y siguen andando en la misma vida pasada. Siguen andando en lo mismo porque la salvación no se pierde. Y si la salvación no se pierde, yo puedo hacer como yo quiera. No valoran la salvación, no valoran el sacrificio del Hijo de Dios, no se valora la santificación, no se valora la vida eterna, no se valora el ser hijo de Dios, el ser luz, el ser sal, no les importa. Viven como sea y dicen, soy cristiano. Cristianos muertos porque no está Dios en medio de sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y la carne que es tan aparentadora, hermano. Y en la iglesia, ay, llorando, gimiendo en la iglesia, en la congregación. Porque la carne es aparentadora, le gusta aparentar. Así estaba la iglesia de Sardis, aparentando los destellos de lo sobrenatural, pero nada de lo sobrenatural en la vida, nada del Espíritu de Dios, nada de lo que identifica a la iglesia del Señor, la palabra y el Espíritu. Entonces se convierte en congregaciones más en conciertos cristianos que en el escuchar la voz del Señor para su iglesia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.